Hacemos con José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta. José María, venimos las últimas semanas hablando y mucho de la inflación. Hoy teníamos ese dato del IPC de Estados Unidos. En el mes de octubre hemos visto cómo ha alcanzado el nivel más alto desde diciembre de 1990, el más alto de los últimos 30 años, 6,2% interanual. Y hoy, bueno, estamos viendo algunas reacciones en el mercado, en algunos activos. Por ejemplo, el dólar con subidas debido a esa inflación estadounidense que superaba las expectativas. ¿En qué entorno nos movemos ahora respecto a la inflación y, sobre todo, cuál es el impacto esperado en los mercados? Bueno, pues ha quedado patente que la inflación es alta y ha quedado patente que es quizás más alta de lo que se esperaba por el consenso del mercado, incluso por parte de los bancos centrales. Entramos en un entorno en el cual la inflación no sabemos si va a ser tan transitoria o no, como nos insisten una y otra vez desde la Reserva Federal, sobre todo Jerome Powell, o incluso desde el Banco Central Europeo, en señalarnos que todos los problemas que estamos viendo de inflación alta quizás, bueno, pues no sean, es algo puntual. Yo sigo pensando que vamos a entrar en una situación, en una inflación alta y que va a perdurar algo más de tiempo de lo que señalaban los propios bancos centrales. Ahora bien, que haya inflación no tiene por qué ser malo. Y lo estamos viendo la lectura en los distintos mercados de capitales. Favorece, como bien apuntas, al dólar, sobre todo porque es cierto que donde está viendo una política monetaria expansiva un poco menos expansiva por parte de la Reserva Federal, y ese ritmo de ser políticas expansivas se puede reducir según vayan avanzando los meses, sobre todo si persiste una inflación elevada, frente a lo que va a hacer el Banco Central Europeo, que va a seguir con políticas monetarias súper ultra laxas. Por otro lado, ya algún miembro de la propia Reserva Federal norteamericana apunta a que el próximo ejercicio va a haber dos subidas de tipo de interés, cosa que no se espera por parte de nuestro Banco Central Europeo, y eso beneficia, sin duda alguna, al dólar, puesto que bueno, pues los tipos de interés los de medio y largo plazo, tenderían a repuntar. Pero ¿cuál es la sorpresa que nos encontramos? ¿Y cuál es ese soporte para los mercados de renta variable? Los tipos de interés reales. Y los tipos de interés reales están siendo súper negativos. Recuerden que es el tipo de interés nominal, una vez que le resta a usted la inflación. Y claro, con los tipos de interés ahora mismo muy negativos como consecuencia del repunte de la inflación, con unos resultados de las compañías que son bastante buenos en líneas generales, con unos bancos centrales que todavía van a seguir, a pesar de esos datos de inflación elevados, van a seguir apoyando, dando alas a los distintos mercados de capitales, pues las dos palabras también más manidas en los últimos meses, junto con eso del que si la inflación era transitoria, no era tan transitoria, es lo del TINA y el FOMO. Y no son huracanes, son, bueno, por un lado, bueno, pues serían términos que llevados al castellano sería no hay alternativa o miedo a perderse, bueno, pues este entorno benigno para los activos de riesgo. En definitiva, que todo lo que vayamos viendo hoy por hoy en cierta incertidumbre en cuanto a los movimientos, en cuanto a la inflación y lo que puedan hacer los bancos centrales de cara a futuro, hoy por hoy esa volatilidad va a ser cogida o recogida por parte de los inversores institucionales para hacer cartera, para seguir tomando posiciones en renta variable. Repito, porque hay mucha liquidez en el mercado, hay mucho movimiento corporativo, hay mucha recompra de acciones y luego que los tipos de interés reales pues están donde están. Con lo cual, el escenario de inflación, repito, que desde nuestro punto de vista es una inflación alta y va a durar algo más de tiempo, pero no debe de ser entendido como malo. Quizás sí que pueda hacer daño a determinadas compañías, evidentemente muy endeudadas o valoraciones más ajustadas, y en cambio puede venir muy bien, bueno, pues a todos aquellos sectores como puede ser el industrial, el sector financiero, también por supuesto infraestructuras, también a determinados mercados inmobiliarios. Hay que pensar que justo estamos todavía con la resaca después de haberse aprobado el plan de Biden de plan de infraestructuras por un montante de $1 billón, que es mucho dinero que beneficia a muchos subsectores.
Precisamente, José María, recordamos que la semana pasada escuchábamos a Jerome Powell después de esa reunión de 2 días de política monetaria de la Reserva Federal, un Powell que reforzaba, mantenía esa creencia de una inflación transitoria. Aún así, sí que vemos que de alguna forma los inversores temen que los bancos centrales puedan estar subestimando estas subidas de precios y que pueda derivar todo esto en un error político costoso. Pero nos mantenemos por el momento en ese escenario que indicaba. Más allá de la inflación, otro de los debates, de los temas principales que tenemos sobre la mesa es todos los mensajes que estamos recibiendo en cuestión de medio ambiente, de la urgencia climática, los mensajes que hemos estado escuchando desde esa cumbre en Glasgow, la COP26, y se cuestiona hasta cierto punto cómo se pueden recoger o materializar de forma consistente todos los mensajes que han ido aportando los distintos dirigentes a lo largo de esos días, porque una cosa es el mensaje de que hay que actuar ya con urgencia y otra también hasta qué punto eso se va a llevar a cabo de la forma más rápida y más eficaz posible. ¿Cuáles serían los principales mensajes con los que te quedas, José María, y cómo podemos trasladar eso al ámbito de la inversión? Bueno, yo con los mensajes que más me quedo, sobre todo, son con los gestos. Las ausencias que hemos tenido, yo creo que son bastante evidentes de lo que realmente preocupa la salud de nuestro planeta y lo que realmente luego se plasma, ¿no?, en la obligación por parte de todos, ¿no?, todo el sector financiero y también, por supuesto, de cada uno de los ciudadanos en cuanto a esa urgencia de cuidar de nuestro hogar, ¿no? Esas ausencias, esa laxitud en cuanto al cumplimiento de los objetivos, sobre todo en el corto plazo, yo creo que son gestos que no hablan para bien, sinceramente. No hablan para muy bien de la realidad en la cual nos encontramos. Es decir, no estamos dejando precisamente una casa muy limpia, la estamos dejando un poco guarrete, ¿de acuerdo? Igual que ya decía hace un momento que los bancos centrales prefieren ir por detrás de la curva y sobre todo porque hay crecimiento económico y no van a llevar prisas y van a seguir los datos macroeconómicos y veremos si realmente llevan o no razón, pero no quieren actuar como polimalo. En el caso del tema de medio ambiente, aquí hay clarísimamente una serie de países que son muy contaminantes y que unos van, pero llevan un séquito súper contaminante o se pueden quedar hasta incluso dormidos, mientras hay un líder que está hablando, otros ni siquiera aparecen. Europa sigue siendo punta de vanguardia, pero por el gasto que se está invirtiendo, sobre todo para para mejorar el medio ambiente de toda la Tierra, pero evidentemente que Europa contamine menos le supone un coste enorme a todos nuestros bolsillos, pero vamos a ver que la contaminación no se queda solo en Europa y se va hacia otra zona. Aquí al final los vientos llevan pues toda esa porquería, ¿no? Dicho todo esto, lo que me puedo quedar aparte de esos gestos es que sí hay una predisposición clarísimamente de que haya un gasto público muy dirigido a que precisamente hay una serie de sectores, tanto de la economía virtual y también de la economía analógica, la economía más física, que se pueden beneficiar. Y van muy del hilo de la mano, o van de la mano de todo lo que son los gastos públicos, tanto que se realizan en Europa como también la que se realizan en Estados Unidos, como el que acabo de señalar ahora mismo de infraestructuras, puesto que hay que hacer mucho. Hay mucho desarrollo por el camino para realizar. Y evidentemente yo creo que eso es lo que me quedo, aparte de todas esas medidas para todo lo que es el sector financiero para evitar el greenwashing. Pero por tirón de orejas, que yo creo que es merecido, y siento si esta tarde soy en ese aspecto un poco menos positivo, pero de nada sirve hacer ese llamamiento al sector financiero, tanto a asesores, a gestores de productos de inversión o a ustedes como ahorradores e inversores, que eviten el greenwashing cuando los políticos, que son los que tienen que dar ejemplo, no lo dan. Con lo cual, ojalá hubiera sido otros gestos los que hubiéramos recibido. Yo creo que es una temática muy interesante a la hora de invertir. Creo que abarca muchos subsectores. Hablaba de la tecnología, importantísima, sobre todo para hacer las compañías menos contaminantes y más eficientes, pero también todo lo que son obras de canalización de agua, infraestructuras que se pueden realizar. Y hay productos dentro de lo que es los fondos de inversión en el cual podemos participar desde lo que es la transición energética, productos como puede ser de casas, como puede ser BNP Paribas, todo lo que sea la economía circular. Yo soy alguien que creo
firmemente en dar una segunda oportunidad a tantas cosas en la vida y entre ello a muchos, a muchos artículos que utilizamos. En este sentido, hay un producto de Robeco muy interesante, que es el Robeco Circular Economy, que invierte también en acciones y también, por supuesto, quizás otros fondos que abarquen no solo segundas oportunidades, todo lo que sea el engagement en cuanto a activismo accionarial, sino también, sin duda alguna, también la parte de tecnología, como puede ser fondos de gestoras, como puede ser Pictet o Nordea, como casas nórdicas, en este segundo caso, en el caso de Nordea, que en ese sentido llevan mucha ventaja o mucho tiempo trabajando precisamente en aplicar criterios ESG, sobre todo a la hora de seleccionar compañías, no solo discriminando, sino en ese activismo accionarial para que las propias compañías también sean actores que beneficien sobre todo al planeta. Pero repito, las compañías hacen mucha inversión precisamente en un momento donde los márgenes se reducen por inflación, por los costes energéticos, etcétera, etcétera. Por cierto, todo lo que es el cambio de transición energética no es deflacionista, es inflacionista. Pero ya que se hace ese ejercicio, también, repito, los gobiernos deberían de dar también ejemplo. Pues nos quedamos con ese mensaje, José María, y sobre todo con el mensaje de alerta, con esas prácticas de greenwashing, ese lavado de cara que se emplean en muchos casos en algunos fondos de inversión que no han nacido con esos criterios ESG, y también tomamos nota de algunas de las casas que están apostando sí bien por esos criterios, ¿no?, de medio ambiente, de criterio social y también de buena gobernanza. Como siempre, José María Luna, muchísimas gracias.